Argentina. Por eso ahora hablan de una economía exportadora, por eso ahora hablan de inversiones extranjeras, porque se dan cuenta de que se les ha muerto lo que le dio impulso a la economía argentina durante todos estos años, y precisamente se empiezan a dar cuenta que nuestra política de distribución del ingreso, de justicia social y de inclusión social, aunque les duela, también beneficiaban a todos los argentinos de arriba abajo. Y esto que es una clave muy importante, al pegarle a los salarios necesariamente se cae la actividad y empiezan los despidos. Este es el resultado. De la misma manera que cuando dicen que había déficit y empiezan a ajustar el presupuesto. Y ahora voy a hacer algunos comentarios sobre esa famosa pesada herencia. Pero quiero decir algo, primero y antes que nada, cuando ellos dicen que hay déficit y empiezan a retraer los gastos del Estado y echan trabajadores y pagan menos y vuelcan menos en obras, como está pasando en todo el conurbano bonaerense, cada vez que ellos ponen menos plata para ahorrar presupuesto, porque dicen que hay déficit y que gastan más de lo que entra, ¿saben qué? Y tampoco lo entienden, eso sale al revés, eso es al revés, porque cuando ellos gastan menos, generan menos actividad económica, y cuando hay menos actividad económica, recaudan menos impuestos, y cuando recaudan menos impuestos, en vez de menos déficit, tienen más déficit y entran en la línea del ajuste permanente, y entran en la línea de hambriar al pueblo, con la excusa de ajustar las cuentas públicas. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Porque esto es muy importante de entender. Yo creo que el tema de la pesada herencia, esos dos inventos, eslogan publicitario, mentiras del marketing, de la pesada herencia y del segundo semestre. Ese segundo semestre, el segundo semestre más remolón, el que más tarda de la historia de la humanidad, no va a llegar nunca el segundo semestre. Nunca dijeron de qué año era el segundo semestre, pero me parece que mientras siga Macri no va a haber ningún año un segundo semestre, va a ser un año de un solo semestre. ¿Y saben por qué? Y acá hay que saber ver nuestra fortaleza. A mí, como exministro de Economía, diputado, fui siguiendo qué iban diciendo en la economía. Y la verdad que esto del segundo semestre y de la pesada herencia ha sido un volantazo que han dado. Y quiero que lo registren porque esto es muy importante. A todos nos indigna porque es un discurso, es un eslogan y es una mentira. Pero ¿saben qué? En realidad lo que refleja son los malos resultados que están teniendo y cómo la gente empieza a darse cuenta de lo que va pasando. Porque cuando alguien dice la culpa es del otro, la culpa es de Cristina, la culpa es del exministro, es porque algo anda mal. Es como un nene de 4 años que cuando se rompe el jarrón lo esconde abajo de la alfombra y trata de que no lo vean. Así estaban trabajando para que no vieran los efectos. Y alrededor de marzo se encontraron con que el pueblo argentino puede haber sido estafado, pero no es estúpido. Y si se equivoca una vez, no se va a equivocar 2 veces y no se va a equivocar para siempre. Por eso tuvieron que inventar que era el segundo semestre, que es una forma de reconocer lo mal que les está yendo. Por eso tienen que echar la culpa. Ya les gustaría estar en el pedestal diciendo qué bien que va todo, qué buen programa económico, qué revolución de la alegría que hemos hecho. Pero el único que vivió la revolución de la alegría fue el buitre Paul Singer, que le pagaron más de lo que se esperó en toda su vida. Para él era, para gente como él era la revolución de la alegría. Pero entonces, fíjense, cuando Macri empieza a ver en las encuestas, ya empieza a ver la caída de la popularidad, recién lo hablábamos, cómo la gente se va dando cuenta, cómo una cosa es hacer campaña y otra cosa es tratar de cambiar la realidad. Nosotros sí sabremos de esto. Ahí está el general Perón para decirle a Macri: vos podés mentir, podés vestirte de gaseosa Coca-Cola, podés ir disfrazado con la nena, recorrer el país, hacer de los diarios tu Facebook, pero más allá de eso, como dijo el general Perón, la única verdad es la realidad, y la realidad
es que están jodiendo a la gente y se están metiendo con el bolsillo de la gente, con el salario y con el laburo de la gente. Eso es lo que están haciendo. Y aún los que lo votaron, que todavía nos tendrán desconfianza, que se habrán comido también la persecución que nos han hecho, pero a pesar de eso, tenemos que hablar, tenemos que explicar. Y quiero hablar de la pesada herencia. Me voy a poner un poquito puntual y técnico porque han mentido con la pesada herencia. Fíjense, decían y dicen y repiten que Argentina había un déficit fiscal enorme, un agujero fiscal, que el Estado gastaba más de lo que recibía, de lo que recaudaba. Dijeron durante toda la campaña electoral que ese déficit era de 7 puntos del Producto Bruto, así se miden los déficits en relación a la producción. Han dicho y han repetido como trolls humanos que el déficit fiscal es del 7%, el más grande de la historia, el más grande del mundo. Pero hace pocos días le tocó al Ministerio de Economía y al INDEC hacer y publicar las estadísticas del déficit fiscal del año pasado. El déficit fiscal del año pasado, el que dice el gobierno de Macri, fue menos de 2%. Ellos mismos se pisan, ellos mismos muestran su mentira porque no la pueden ocultar. Son sus propias estadísticas y cualquiera que les venga a decir que había un déficit que justifica tal cosa y tal otra, díganle que entren a la página del ministerio, que busquen un solo dato y todos los datos muestran que es una mentira descarada, que nuestro gobierno tenía problemas fiscales. En Argentina hubo problemas de déficit y entonces no se pueden pagar los sueldos, no se pueden pagar las jubilaciones, no se puede pagar en aguinaldo. 12 años se pagaron puntualmente todos los programas sociales, se pagaron los sueldos, las jubilaciones, la obra pública, nunca se dejó de pagar. Los que están haciendo el lío son ellos. Y ahí van a tener que diciendo que nosotros teníamos ese déficit, llegó el gobierno de Macri y el déficit va a ser el doble con Macri, tal vez el triple con Macri de lo que fue según las estadísticas que ellos mismos publican. Otro tanto es el engaño del tema de que teníamos una inflación totalmente desbocada. ¿Por qué digo que es otro engaño? Yo no voy a negar que había inflación. No lo voy a negar porque en el año, por ejemplo, 2014, la peor estadística que teníamos, que era la de Patricia Bullrich, que antes de hacer los desastres de seguridad, era experta en estadística, pero aún tomando la de Patricia Bullrich, la peor, la mentirosa, aún así, tomándola para 2014, el inconsciente. Bueno, pero tomando esa inflación que estaba exagerada, que dicen que hizo con la inflación. Bueno, pero en 2015 y tomando la de 2014 había bajado casi a la mitad. Aún los números de ellos mostraban eso. Y la inflación de 2015 con la que entregamos el gobierno, la inflación de 2015 que ellos decían, pero tenían que reconocer que venía bajando, decían que era muy alta, y ellos decían que venían a arreglar todo, lo que anda mal decían lo vamos a arreglar, lo que anda bien lo vamos a dejar. La inflación prácticamente la triplicaron. Y con la inflación decían, son unos ineptos, no saben, son inexpertos, y ahora nos dicen que esto es más o menos que vivimos adentro de un laboratorio y un tubo de ensayo para los experimentos de los ministros, que ensayo y error, que están aprendiendo. ¿Por qué no se van a aprender con sus propiedades, con sus cuentas, con sus empresas, en vez de joder a la gente, en vez de meternos la mano en el bolsillo por error? Son caraduras. Gobernaron 8 años la ciudad, no vienen de la empresa, vienen del gobierno, y la plata que tienen la tienen que explicar porque gobernaron la ciudad de Buenos Aires. No son empresarios, son políticos de la derecha neoliberal. Eso es lo que son hace rato. Eran empresarios, pero se han transformado en el mascarón de proa, en lo que lleva adelante la clase empresarial.
Y me interesa recalcar este punto, porque ellos decían que iban a arreglar lo que está mal y dejar lo que está bien. ¿Saben qué? Lo que está mal, lo que estaba mal de nuestro gobierno, que habría muchas cosas, porque por eso trabajábamos tan intensamente. Lo que estaba mal, lo empeoraron. Y lo que estaba bien, lo destruyeron. No hay año de los 12 años de Néstor y Cristina, que no importa la tasa de inflación que hayamos tenido, no hay año que el salario, la jubilación, la asignación no haya aumentado más que cualquier número de la inflación que ellos nos mostraran. Lo que podía comprar el pueblo era cada vez más, lo que podía comprar el jubilado, el profesional, las clases medias, era cada vez más cada año, aún con crisis afuera, aún con problemas en Brasil, aún con corridas cambiarias, aún con fondos buitres, aún con la prensa en contra. No hubo año que el gobierno de Cristina no trabajara incansablemente contra todos los intereses que se le oponían. Y no era un hobby pelearse con los sectores, es que cuando hay una crisis internacional, cuando hay problemas afuera, cuando se caen los precios, la economía, cuando devalúan las monedas, cuando la crisis de 2008 sigue, cuando afecta hasta China, cuando afecta a los países emergentes, cuando ese desastre pasa, un gobierno tiene que tomar una decisión. Esa decisión es quién paga esa crisis, quién recibe los mayores efectos de esa crisis. Y nosotros tuvimos conflictos con muchos sectores, porque cuando se presenta la crisis, los banqueros querían subirle la tasa de interés y anular las 12 cuotas. Y Cristina se paró y le dijo, ahora 12, va a seguir habiendo 12 cuotas para que puedan comprar las cosas, para que puedan comprar la televisión. Eso que dicen, todas, una y cada una de las medidas, o el plan precios cuidados para impedir que haya abusos. Y entonces los supermercadistas se enojaban los banqueros, se enojaban los ojeros, pero no se enojaban por el tono de voz ni por la cadena nacional, se enojaban porque ellos en la crisis siempre han sabido sacar ventaja y no solo no ganar menos, sino ganar más, a costa del pueblo, a costa de la gente. Un gobierno nacional, popular, democrático, se tiene que parar en defensa de esos que no tienen ni los medios, ni los bancos, ni las cerealeras para defender los intereses de la mayoría. Y eso es lo que hizo Cristina, y eso es lo que hizo Néstor, y eso es lo que no le perdonan a nuestro gobierno, no el tono ni la cadena. Y no es que así pierden plata, porque como he dicho, esas políticas los terminan beneficiando más muchas veces que el paquete neoliberal que quieren aplicar ellos. La otra mentira que ahora está de moda, que es la del tarifazo. De nuevo otra derrota del gobierno de Macri. Con el tarifazo lo aplicaron y no explicaron ni siquiera por qué lo estaban haciendo ni cuánto era. Trataron de hacerlo pasar por abajo de la mesa, silbando bajito, para que nadie se enterara. Recién, cuando empezaron a llegar esas facturas locas y desquiciadas no es Eve de Bonafini, desquiciado es el gobierno de Macri, que piensa que puede robar de esta manera. Cuando empezaron a llegar, ahí empezaron a inventar explicaciones contradictorias, mentirosas, que nos equivocamos, que ensayo y error. Empezaron a decir, no tengo otro camino, decía Macri, cuando aumentó 1600%. Y después, estoy angustiado, decía Macri. Y después él mismo la bajó a 500%, 400%. O sea, metió una pata y después también metió la otra porque piensa que somos todos estúpidos y que 500% de aumento va a pasar sin que la gente le proteste. No es así, no es así. Pero fíjense si era imposible hacer otra cosa que el 1600, porque ahora puede hacer el 400, es todo mentira. Dijo que se acabó el gas. Dijo que se acabó el gas. Este año se ha producido más gas que el año pasado, pero no porque Macri haya retirado las inversiones de YPF y haya retirado al Estado del sector y ya no controla a nadie, sino precisamente
porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se encontró que algunas empresas privadas venían a saquear el patrimonio nuestro, como fue el caso de YPF en manos de Repsol, lo que hizo fue tomar una de las decisiones que, a diferencia de lo que están haciendo ahora, va a pasar a la historia y va a quedar en los libros de historia, y todos los que estamos acá fuimos protagonistas de la recuperación de YPF para el pueblo argentino. Por eso hay más gas este año, y es mentira. Hace 4 años que crece la producción de gas. Y si quería que cuidáramos y que consumiéramos menos gas, no es la forma, no es el modo. En nuestro gobierno, cuando queríamos hacer un plan de consumo responsable, poníamos créditos, el gobierno pagaba el cambio de las heladeras, de los lavarropas por electrodomésticos nuevos que consuman menos, la plata la ponía el Estado. Ahora, ¿cómo quieren que ahorremos si no se va a poder comprar una heladera, no se va a poder comprar un lavarropas, porque no se puede pagar la factura que nos están poniendo? Es mentira que quieren generar ahorro. El único ahorro que quieren generar es el del corte de la energía, el de que no puedan pagar las facturas. Este tarifazo lo que está haciendo es una inmensa transferencia a las empresas del sector. No es tampoco eliminar los subsidios, y en esto quiero ser muy claro, porque ellos han iniciado una campaña contra los subsidios que venían teniendo. Los subsidios no eran un error, no eran una distracción, no eran una equivocación, no era algo que hicimos sin querer. Los subsidios eran una política de Estado. Y voy a explicar por qué subsidiábamos la energía. Porque Argentina, al tener subsidio de energía, permitía que todos y cada uno de los que estamos acá, pero los que están en todo el país, se le liberara ingreso. Un ingreso que le permitía comprarse algo, comprarse una moto, comprarse un televisor, comprar la comida, pagar el alquiler, mover la rueda de la economía en vez de dársela a las empresas. El subsidio a la gente era eso, y el subsidio a las empresas era doble, porque como la gente tenía facturas que podía pagar, entonces compraba, y era la demanda. El otro día salieron las pymes de la Argentina a decirle que no le alcanza con esa ley que votó Macri, con la complicidad de algunos que se dicen oposición. Esa ley no alcanza. Le dijeron, lo que necesitamos es demanda. Lo que necesitamos es demanda. Pero es como hablarle a una pared, porque el gobierno de Macri no tiene ni la vocación, ni la comprensión, ni los intereses alineados con los intereses de las mayorías. Esa demanda no está. La empresa también, un elemento, quieren que compitamos, entonces subsidio a la energía. Pagan más barata la energía. Y entonces pueden invertir, y pueden comprar, y pueden producir nuestras empresas. Y entonces prosperan y crecen, como ha ocurrido durante estos 12 años. Todo esto, ¿en qué se ha traducido? En que lo que ellos dicen es que van a terminar con los subsidios. Pero ¿saben qué? Está el tema de la importación, y esto que recién ahora se empieza a saber. Argentina importa una parte muy pequeña de sus necesidades de gas, y la producción de gas en la Argentina no es cara. Nosotros sí pagábamos en nuestro subsidio, con nuestro subsidio, la producción de gas en la Argentina. Lo que no pagábamos era la importación, y tampoco pagábamos otro subsidio, otro incentivo que se le empezó a dar a las empresas cuando producían más. Permítanme ser detallista en esto. El plan que armamos hace 4 años, y que es el que permitió que subiera la producción de gas, le decía a las empresas: si ustedes producen lo mismo que antes, les pagamos $2 por cada millón que producen de gas. Pero si producen más, por lo adicional que producen, les pagamos $7. ¿Por qué? Porque era una zanahoria, era un incentivo. Algunas empresas cumplían, y si cumplían, el gobierno cumplía y les pagaba más. Pero si no cumplían, entonces el gobierno les sacaba el incentivo y les pagaba los $2. Esa era una política con el sector privado, de administración, de regulación, de control, de Estado presente. Lo que ha hecho el gobierno de Macri, y fíjense, porque esos $7 no se lo queríamos cobrar a todos, porque sabíamos que tenía que ser una política de Estado, y entonces lo pagaba el gobierno, eran subsidios a las empresas. Lo que ha hecho ahora el gobierno de Macri
es poner toda la tarifa que le pagan las productoras de gas